uno más. Cuarto día, diálogo en Proista. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más, un episodio nuevo de su programa Cuarto Día, Diálogo en Proista, en el cual estamos a lo largo de estos programas desmenuzando lo que es el Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, guía para la organización de encuentros de promoción juvenil y grupos juveniles cristianos, ideado, desarrollado, pensado, reflexionado por el presbítero José María Pujadas Ferrer. Mi nombre es Antonio Solache, mi Twitter es @AntonioSolac, mi Instagram es @Antonio_Solac y las redes sociales de Emproista Radio son Twitter @Emproista Radio, al igual que Instagram. En Facebook pueden encontrarlo como Emproista Radio, al igual que en YouTube, y también tenemos nuestro correo electrónico que es emproistaradio@gmail.com. Bienvenidos, estamos iniciando nuestra segunda temporada de su programa Cuarto Día, Diálogo en Proista. Muy buenos días, familia proista, a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a esta nueva sección, a esta nueva etapa de Diálogo en Proista. Un gusto estar compartiendo aquí los micrófonos con mis hermanos en Cristo. Un servidor, Israel Arellano, encuentro número 80, los días 21, 22 y 23 de enero del 2005. Yo manejo lo que es Facebook, me van a encontrar como Israel Arellano Castillo. Gracias, familia Emproista, y qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión de esta nueva temporada. Oficialmente iniciamos la nueva temporada de Cuarto Día Diálogo Emproista. Yo soy Delfino Cisneros, soy del encuentro número 47 hecho en la diócesis de Mexicali, los días 14, 15 y 16 de febrero del 97. Estamos aquí trabajando por ustedes y para ustedes a través de las enseñanzas que nos ha dejado el manual, que nos ha dejado la experiencia de servicio y sobre todo el cúmulo de ideas que hemos estado anotando, visualizando, platicando, etcétera, y esta es más que nada una parte de nosotros para añadir nuestro granito de arena a lo que es el movimiento, a lo que son los centrodías, no nomás de aquí de México, de la localidad, sino de otras partes. Y agregando eso, quiero mandar saludos a los centrodías de Honduras, de Costa Rica, de Barcelona, España, de Estados Unidos, de las diversas partes de Estados Unidos, de las diversas partes de México, que nos han estado escuchando, en específico también a la diócesis de Ensenada, que mucha gente estuvo preguntando que cuándo regresábamos, y pues ya estamos aquí de vuelta, no sin antes decir que hubo un programa introductorio antes de entrar ya a lo que es esta segunda temporada de Cuarto Día Diálogo en Proista. Mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Delfino Cisneros González. Ahí es donde me pueden mandar el mensaje de texto y darme sus sugerencias, comentarios al respecto vía esta red social. Y en Twitter me pueden encontrar como @Delfino Cisneros. Como bien comentabas, tuvimos un programa previo, un par de programas previos de entrada, de introducción, de puente, ¿no? Que nos va a servir para iniciar, donde nos acompañó Osvaldo, dándonos un poco de luces también de cómo se vivían los encuentros, de cómo se vivió el desarrollo de este manual, siendo él parte de las personas que estuvieron viviendo al lado, que compartieron tiempo con el padre José María Pujadas. Entonces, si no los han escuchado, pues los invitamos a que lo encuentren ahí en Emproista Radio en YouTube. También pueden encontrarlo en Spotify, en iTunes. Pues vamos a iniciar. Terminamos la primera temporada con lo que es la parte introductoria del manual. Y como terminamos con la parte introductoria, pues ahora sí nos vamos a ir con el interior del manual. Vamos a comenzar a desmenuzar cada uno de los temas que el padre Pujadas nos regala a lo largo de este libro, a lo largo de este manual, y vamos a comenzar simplemente a dar una referencia del esquema general, ¿no? Que viene en la página 39 para no saltarnos ninguna página. Terminamos en la página 37 y en la página 39 pues simplemente viene el esquema general que propone el padre Pujadas, donde muestra que la primera parte es un esquema de las jornadas y desarrollo de las 20 unidades temáticas. En el siguiente apartado, en la página 41, viene el temario general del encuentro, el orden del desarrollo, como se debería, según la perspectiva del padre Pujadas, llevar a cabo cada uno de los temas. Y el primero de ellos
es búsqueda y encuentro, en donde el padre nos da como referencia que esta exposición se refiere a una charla. El padre Pujadas, en este esquema de la página 41, ahí deja claro qué va a ser una charla, qué va a ser una reflexión, qué va a ser un mensaje, qué es una homilía. Entonces, no todo es una charla, no todo es una reflexión, no todo es un mensaje. Por lo tanto, cada escrito, cada tema que aquí nos comparte el padre Pujadas tiene que llevar una estructura propia, una estructura distinta, dependiendo del objetivo, no tanto de hacia dónde va dirigido, sino el objetivo que se pretende de profundidad según a lo que se refiera. En este caso, una charla, es decir, la estructura que debe de llevar este tema de búsqueda y encuentro debe de ser un esquema de una conversación. Se va a conversar con el joven, se va a acercar al joven, no se le va a dar un mensaje ni se le va a dar una reflexión, porque el joven no sabe todavía qué va. Cuando tú te acercas con alguien, te acercas a conversar. Es a lo que invita el padre Pujadas en este primer tema, búsqueda y encuentro. Es una charla, es decir, es una conversación. De eso se trata esto. Por eso es importante esta introducción, para que se sepa que no todo es una reflexión, no todo es un mensaje, sino en este caso en particular, en el tema de búsqueda y encuentro, se trata de una charla. Una frase que mencionó inclusive en su momento Osvaldo, que comentaba el Papa en su momento, antes de que Padre Pujadas empezara con esto del movimiento, decía, todo mundo habla de los jóvenes, pero nadie habla con los jóvenes. Y ese fue como que el punto de partido, de quiebro, de inflexión para el Padre Pujadas, de llevó el corazón cuando empezó a hacer esta tarea ardua para con ellos. Y es cierto, creo que todos opinamos de todo. Que en un café somos mejores directores técnicos que el Tata Martino, somos mejores políticos y presidentes que el actual, pero del accionar pues es muy diferente. Entonces, esa es la invitación, más allá de hablar de qué opinas del joven, a hablar con el joven, y eso que es, pues es una muy buena introducción, ¿no? De cómo acercarte y charlar antes de empezar a hablarle de temas de Dios, de Cristo, de lo que es la esencia del encuentro, es charlar quién eres, de dónde vienes, o sea, para ir volviendo con el candidato. Pero me quedo con esta frase que me gustó mucho. Todos hablan de los jóvenes, pero nadie habla con los jóvenes. Definitivamente, Israel, lo que acabas de decir es hablarle de manera directa, de manera frontal, pero más que nada, yo lo veo como alguien, obviamente yo ahorita ya a mis 44 años, obviamente yo hablarle a un joven es bajarme al nivel de él, que esa es una de las cosas que esta charla tiene. Yo siento que esta charla, como es el inicio, estás en el kilómetro, ahí mismo en el manual lo dice, estás en el kilómetro cero, es bajarte al nivel de los muchachos, porque hay que tomar en cuenta una cosa. Aquí los que saben son los que se suben a dar la charla o el tema, son los que están preparados. Y tú sabes que una persona preparada ya está por encima de otro, por lógica. Entonces, al estar tú por encima del otro, sabes que tienes la sartén por el mango. Y sabe perfectamente el joven que está viviendo o que está iniciando el encuentro, sabe perfectamente que esa persona que está enfrente de él está más preparado que él y que sabe más, técnicamente hablando, ¿no? Entonces, aquí la clave para poder tener una comunicación plena con el joven y que empiece a envolverse con lo que es el misticismo de encuentros de promoción juvenil y que empiece a ver la punta del iceberg es bajarse al nivel de los chicos, bajarse al nivel de los muchachos, ponerse en estatura con ellos y plantearles la idea de cómo la juventud está en estos momentos. Yo creo que esa es la parte fundamental y lo que dijiste, Israel, es completamente de acuerdo y recordando lo que nos dijo Osvaldo, ¿no? ¿Quién habla con los jóvenes hoy en día? Hoy no tenemos esa apertura de muchas de las personas de iglesia para poder hacerlo. Así es, y en esa tesitura, en ese contexto, es hacia donde va dirigido este tema. No hablar sobre los jóvenes,
sino que hablarle a los jóvenes. Y comienza en la página 45 este primer tema. Con él abrimos oficialmente lo que es la parte interior del Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, como diríamos, la carnita. Comenzamos con búsqueda y encuentro, presentación y motivación del tema. Dice el padre Pujadas, estamos en el kilómetro cero del encuentro. Este es el primer acto. Al iniciar una convivencia, lo primero que se impone es saludarnos y conocernos. Hace mención a Tobías 5, versículo 10. Una vez reunidos para empezar, el coordinador, tras un breve saludo, se presenta al mismo e invita a hacerlo a todos los demás. En un ambiente cordial y espontáneo, todos van diciendo quiénes son, cómo se llaman, de dónde son y qué hacen. De manera libre, se pueden dar aquellos datos que facilitan un mutuo conocimiento para la convivencia, qué es lo que nos ha movido a asistir al encuentro, qué esperamos de él. En algunas partes se usan dinámicas de grupo. Ya terminada la presentación personal, empieza propiamente el mensaje de entrada. El objetivo de este mensaje es centrar el encuentro en una perspectiva de interés juvenil. Continúa diciendo el padre Pujadas, se trata de hacer una descripción ágil y realista de la situación de la juventud actual y de importancia creciente que ha adquirido en la sociedad. También hay que contestar la pregunta que todos se están haciendo al empezar. ¿Qué es eso de encuentros de promoción juvenil? La misma incógnita en que están hará que reciban la exposición con mayor interés. Es también el momento de dar normas generales de organización. La tónica general que seguirán los temas en la noche de la entrada será la presentación de la juventud hoy. Después de la presentación personal de los asistentes al encuentro, se hace una breve descripción de lo que es ser joven y se presenta el estado actual de la juventud más tarde. Después de la comida de la noche, tendrá lugar una audición de música en que la misma juventud de hoy se presentará a través de unas canciones y discos. Muy bien, aquí el padre lo que hace es proponer de alguna manera la mejor situación o el mejor contexto en que él en aquel tiempo que fundó este movimiento tenía en mente que era la mejor manera de acercarse a los jóvenes. Incluso dice que propone un tipo de recital de música para los jóvenes más noche después de esta charla. Pero sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante es lo que menciona el padre, ¿no? Que aquí debe de darse a conocer el movimiento de encuentros de promoción juvenil como un intento de acercar a Cristo a los jóvenes, de acercar a la iglesia a los jóvenes. Es un intento de decirle a los jóvenes en ese momento, tú estás aquí no porque necesites de este encuentro, sino porque la iglesia te necesita a ti. Y queremos que entres con esas ganas, queremos que entres con esa apertura, no de encontrar algo para ti, sino de tener nosotros al final quizás la alegría de que por fin te hemos encontrado. Es un encuentro mutuo y eso se debe de alguna manera sutil quizás darle a conocer al joven. ¿Qué es el joven? ¿Qué es ser joven? ¿Cuál es la realidad del joven de hoy? Y esa es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso aquí, se sabe si el joven se siente o no conectado con lo que el charlista está comentando. Es por ello la importancia de la estructura de la preparación del charlista aquí. ¿Qué realidad le vas a mostrar al joven? De la cita bíblica que viene al inicio de Tobías 5:10, es un breve enunciado que dice, y Tobit, que es el padre de Tobías, se adelantó para saludarlo. Pues se queda, pues, ¿qué significa eso? Bueno, un poquito de contexto. Tobit, papá de Tobías, le encarga a su hijo que vaya a recuperar un dinero, pero que busque un acompañante. Y dile, al que encuentres, ofrécele un sueldo. Entonces Tobías encuentra a un ángel de Dios llamado Rafael, solo que Tobías no sabe que es un ángel de Dios. Y este ángel le dice, yo soy de la tribu de Israel, y total, conoce el camino que al Tobías va a ir. Entonces Tobías regresa con su padre y le dice, oye, papá, pues encontré a alguien, un joven, fíjate, encontré un joven para que me va a acompañar. Entonces el papá le dice, pues ven invítalo para conocerlo. Entonces cuando Tobías lo invita, el propio padre de Tobías es el que se acerca al joven a saludarlo. Entonces a lo mejor esta pequeña cita
Dice, Tobías se adelantó para saludarlo. No estuvo en una postura del padre de que venga a mí para conocerlo, como un rol de jefe, sino que la humildad y sencillez del papá, él se acercó al joven literal. Digo, es para reforzar esta cita, cuál será el racional de que esté tal cual, ¿no? Pero es importante de que, pues, en la Biblia no está peleado que te acercas al joven, pues, pareciera que las jerarquías era de que el respeto uno se acercaba a los grandes patriarcas, pero no, aquí particularmente el papá de Tobías se acerca, se adelanta, dice la cita, a saludarlo, a ese joven. Entonces, pues ahí está el ejemplo de esto, ¿va? Nosotros como adultos, como decía Delfino, los que ya estamos más grandes, pues debemos ser el ejemplo de nosotros acercarnos al joven, no esperar hasta que ellos vengan a nosotros, ¿no? Y coincidiendo con esto que comenta Israel, aparte de acercarnos al joven, también ser muy abiertos en el aspecto de que si el joven no está a gusto y no se encuentra pleno y no se encuentra conectado con lo que se quiere lograr en esos 3 días de encuentro, definitivamente aquí es la pauta para decirle y también para que piense y razone el joven que si realmente quiere vivir el encuentro, porque aquí marca la pauta en el hecho de que si quiere seguir los 3 días de retiro o 4 como en otras sedes lo hacen, eh, darle la oportunidad de que se vaya. A lo mejor no es el momento. Sabemos perfectamente que Dios lo vivimos en momentos y a lo mejor en ese no es el momento del joven y el joven en ese momento él puede escuchar el tema y a lo mejor él puede decir, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, mejor me voy y ahorita no es mi momento. Y sabemos nosotros con base en la experiencia de que el joven tiene que acercarse visualizando que sea el momento idóneo para conectarse con Dios y que se den los frutos necesarios para el encuentro. Esta charla para eso nos sirve también, ahora sí como se dice vulgarmente aquí en México, para medirle el agua a los camotes. Y el charlista debe de estar lo más abierto posible, obviamente dialogando, platicando, pero también con esa facultad de disuadir al joven de que si realmente es lo que anda buscando o realmente esto no es para ti, ahorita tal vez, a lo mejor es más adelante, ¿no? Que el mismo charlista tenga la sensibilidad de acercarse al joven. Como dice Israel, como bien comenta, dándole contexto a este primer versículo que nos muestra en el primer párrafo el padre Pujadas de Tobías 5, versículo 10. Encuentros de promoción juvenil lo que busca es tomar la iniciativa. Es la iniciativa de acercarse al joven para que el joven pueda, por su propia voluntad, acercarse a Cristo, para que el propio joven se dé cuenta que Cristo fue el primero que lo estaba buscando. Continuó el padre Pujadas diciendo, el encuentro quiere ser una respuesta cristiana a una juventud actual y a unas situaciones concretas. Se inicia con una presentación general y bien objetiva del estado y situación de la juventud en nuestros días. Partir de una situación siempre constituye la mejor forma de introducirse y hablar con los jóvenes. Además de climatizar el encuentro, esta visión y presentación panorámica o de conjunto del estado del ambiente juvenil histórica de hoy servirá para ir habituando a los jóvenes asistentes a considerar los temas desde planos y perspectivas objetivas y fundamentales. El encuentro partirá siempre de lo fundamental. Lo fundamental de la vida son los hechos y lo fundamental de las ideas son los criterios. Esta charla tiene que mostrar el interés creciente que siente la Iglesia hoy por la juventud y la comprensión de sus problemas. Hay infinidad de hechos y documentos de Pablo VI, de Juan Pablo II, que lo demuestran. El coordinador verá cómo es la mejor forma de servirse de ellos. Aquí, por la importancia histórica que tiene, citaremos el documento de Puebla. Es muy importante cómo termina el preámbulo de este primer tema, el padre Pujadas, porque aquí termina el preámbulo, lo que sigue es la introducción al tema. Y es muy importante cuando menciona a lo que me refiero de que lo fundamental de esta vida son los hechos y lo fundamental de las ideas, los criterios. Uno de los objetivos de encuentros de promoción juvenil es formar jóvenes con criterio para lanzarlos a la vida, con criterio de cómo discernir
ante lo que ocurre en su contexto, ante lo que ocurre en su sociedad, en su familia, en su ciudad, en su estado, en su país, en el mundo. Cómo discernir lo que va ocurriendo y qué es lo que le toca hacer según el lugar en donde se encuentre, según el contexto sociopolítico, económico que le toque vivir, y cómo confrontar, cómo enfrentar, no tanto confrontar, sino cómo enfrentar a esta realidad, cómo enfrentar esos hechos. Entonces, esta combinación de los criterios y de los hechos es fundamental dentro del objetivo de la formación de jóvenes en los encuentros de promoción juvenil. Y como bien comentaba en los programas anteriores Osvaldo, el padre Pujadas menciona a los personajes de su tiempo, y de su tiempo son Pablo VI y de su tiempo son Juan Pablo II, pero el padre Pujadas ya no le tocó la fortuna de conocer a Benedicto XVI y tampoco tuvo la oportunidad de conocer a la ahora Papa Francisco. Por lo tanto, esto con lo que enriquece el padre Pujadas el manual, que es con las ideas, con la catequesis, que es con la perspectiva del mundo de Pablo VI y de Juan Pablo II, ahora lo podemos enriquecer, los jóvenes lo pueden enriquecer aún más, como a nosotros nos tocó en su momento con Benedicto XVI, como les toca ahora a los jóvenes, todavía enriquecer más este movimiento con las ideas, con el pensamiento, con el arrojo, con el ahínco y con la sencillez de lo que hace el Papa Francisco. Entonces, es muy importante contextualizar las cuestiones. Ahorita estamos en otra situación distinta, histórica, de lo que le tocó al padre Pujadas. Simplemente, cuando se está grabando esto, estamos en plena pandemia. En plena pandemia hemos estado prácticamente desde que iniciamos con estos programas. Por lo tanto, ¿qué le toca al joven vivir ahorita? ¿Cuáles son los retos o cómo afrontar estos retos en la juventud actual? Nosotros estamos platicando esto desde la perspectiva de lo que tiene que decir el charlista, pero nosotros tres aquí en lo cortito, ¿qué nos toca decirle a quienes quizás van a escuchar este programa que no son los jóvenes que van a vivir un encuentro, sino que son los jóvenes que van a organizar un encuentro, que a lo mejor en esta época de pandemia sienten la frustración de no poder llegar a otros jóvenes, sienten la frustración de que otros jóvenes se están perdiendo de la riqueza de lo que es encontrarse con Cristo? ¿Qué les podemos decir? ¿Cuál es el criterio con el cual tienen que afrontar esta realidad? Yo lo que podría agregar, y que creo que nadie está exento de ello, es el ingenio para hacer las cosas. La historia, tanto los acontecimientos de siglos atrás a la actualidad, ¿ha habido alguien que ha marcado la pauta o ha cambiado o ha adecuado alguna situación para que las cosas se logren, para que las cosas se hagan? Y creo que todos los jóvenes servidores pues tienen ese ingenio, tienen una idea, van a tener algo que va a poder cambiar las cosas, porque a lo mejor ahorita no es suficiente tener una videollamada, o sea, de uno a uno, porque no sabes si el joven realmente se está poniendo atención o nomás está disque escuchando, no sabes. Entonces, ir evolucionando, ¿qué se puede hacer diferente? Porque algo va a ocurrir, algo va a suceder. Pero también de la persona, del joven, no saber que no sentir que ya lo sabe todo, porque lo dice aquí en el texto, lo fundamental de la vida son los hechos. Los hechos no necesariamente son las cosas que tú has vivido o has visto, sino que el joven también ha vivido y visto. Históricamente ha habido de problemas con drogadicción, problemas con los papás, el tema de soledad, depresión, pero hay cosas nuevas que a lo mejor a nosotros no nos tocó, como el ciberbullying, o por ejemplo, el hombre no lo vive, pero por ejemplo, con las mujeres que viven el tema de la bulimia, de la anorexia. Entonces, agregarle esa empatía de que el servidor pues, no lo sabe todo, sí tiene más experiencia, ha vivido más, pero no lo sabe todo porque no sabes el joven con que venga, ¿va? Entonces, era una mezcla de ingenio, de ir buscando qué hacer diferente, prueba y error, eh, pero también no es perder de vista la empatía, ¿no? Del joven, no sabes qué problemática venga, aunque como dije, las historias de las problemáticas parece que se repiten generación tras generación, pero también han surgido nuevas, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Porque le puedo decir a los servidores, pues échenle ganas, no se animen, tengan fe, hagan oración. Pues no es algo que no, es algo que no deben de dejar de hacer. O sea, ahora vas a hacer más oración para que salgan las cosas. No, o sea, eso no dejaste de haberlo hecho. Tener fe, pues es algo que no dejaste de haber tenido fe en todo este tiempo. Es agregarle más algo para que esto salga adelante. Independientemente de lo que está pasando y lo que está sucediendo,
yo creo que cuando regrese la actividad normal, el mensaje debe de ser de mucha esperanza, de mucha fe y de mucha caridad. ¿Por qué? Porque va a haber jóvenes que van a llegar a vivir el encuentro y te puedo asegurar, les puedo asegurar a ustedes dos y a la gente que nos está escuchando, que a lo mejor son sobrevivientes a la enfermedad que nos está haciendo estar confinados en casa. Y va a haber gente que tal vez en su momento se sintió como los leprosos en tiempos de San Francisco, que se sintieron hechos a un lado por haber contraído esta famosa enfermedad. Y a lo mejor llegar a vivir un encuentro y decirles que ellos son sobrevivientes de una situación de la cual estamos siendo parte de esta historia en este siglo XXI, es darles esperanzas y es por algo decirles, ¿sabes qué? Dios te tiene aquí por eso precisamente, te está dando indicios de que hay una esperanza a partir de una situación totalmente atípica, pero también grave, ¿no? Y cuando hablo de esperanza, hablo también de fe, ¿no? Decirles que aun a pesar de todas las cosas que se han vivido, la fe sigue intacta y tan sigue intacta que aquí nos tiene presentes. Y el punto de la caridad, todos somos iguales y que ustedes sufrieron, yo también sufrí, a lo mejor ahí se va a tocar el punto de que va a haber gente que tuvo pérdidas, ya sea familiares, ya sea cercanas de amigos, conocidos, etcétera, y que pasaron en este confinamiento, que pasaron en esta parte gruesa de la pandemia. Entonces, por eso yo arranqué con dar un mensaje esperanzador, dar un mensaje de mucha fe, pero sobre todo de mucha caridad, porque esas tres vertientes van a ser lo que tiene que, no nada más para búsqueda de encuentro, tiene que ser para todas las charlas, para todos los retiros que vengan en puerta, en sus parroquias, en sus colegios católicos, etcétera. Yo creo que a partir de eso tenemos que dar ese mensaje con la gente que se acerque a la iglesia. Va a llegar mucha gente a las iglesias, va a llegar mucha gente a las comunidades queriéndose acercar y queriendo conocer más de Dios, porque habrán pasado, ahora sí como se dice vulgarmente, las de Caín para llegar a una solución, para buscar algo, y de ese algo, encuentros de promoción juvenil, ahí está, dándole la opción al joven para que se acerque a Dios. Y haciendo referencia a lo que comentabas sobre la esperanza, a los jóvenes de ahora les toca escuchar otras voces también frescas, renovadoras, jóvenes, como son las del Papa Francisco, cuando les dijo en aquella homilía, cuando les dijo en aquel mensaje que les pedía a los jóvenes que fueran protagonistas del cambio, ¿no? Les decía a los jóvenes, no balconeen la vida, no se queden en el balcón viendo como si fuesen espectadores. Les decía, métanse en la vida, métanse en ella como Jesús se metió en la vida. Entonces, la pregunta en esta búsqueda y encuentro que a un joven emproísta le toca platicar con nuevos integrantes, la pregunta ahora es para ese joven que nos puede escuchar quizás ahorita. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que crees que te toca hacer en este contexto en que te ha tocado vivir, en esta realidad, en estos hechos, para no balconear la vida, para no quedarte a observar, sino para meterte en esa vida? ¿Qué es lo que te toca? Con eso termina el preámbulo el padre Pujadas y ahora sí comienza en la página 47 con el desarrollo del mensaje, iniciando con una introducción. Dice el padre Pujadas, buenos días, juventud. Comienza escribiendo, seguramente os sorprenderá el saludo de buenos días cuando estamos ya por la tarde. Sin embargo, no está desplazado, es muy justo porque vosotros, los jóvenes, estáis en la mañana, en la primavera de la vida. A veces se dice, y es verdad, que solo se saben apreciar ciertos valores después de haberlos perdido. Esto sucede así con la juventud. Nosotros no quisiéramos que fuera este vuestro caso y por eso hemos organizado este encuentro de promoción juvenil. En el momento de empezarlo, vosotros preguntáis, ¿qué va a ser el encuentro? Pues os contesto, desearos unos buenos días, una buena entrada a la nueva vida social que iniciáis. Así inicia el padre Pujadas en esta introducción, deseándole buenos días, otorgándoles unas palabras de esperanza a los jóvenes, diciéndoles a los jóvenes, esto que estás viviendo es apenas el inicio de una vida realmente plena que quizás no habías descubierto, pero depende del charlista, repetimos, de la estructura,
de la manera en cómo maneje, de la manera en cómo se atreva a presentarle al joven esas realidades, depende de él. Que este objetivo, que esta idea del padre Pujadas entre con plenitud en los oídos y en los corazones de los jóvenes que están ahí para ser convencidos de seguir en este encuentro. Continuó el padre Pujadas diciendo: la juventud de hoy reclama que se la considere y la tenga en cuenta, no solo individualmente, sino como estamento y grupo social. Hay una fecha de particular significación histórica para la juventud. Es la llamada Revolución de Mayo del año 1968. Todo empezó como una simple revuelta de estudiantes de la Universidad de La Sorbona en París. Poco después se extendió a las demás universidades de París y de Francia y por otros países hasta llegar a peligrar el equilibrio mundial. Era el clamor común de la juventud actual que se hacía sentir. Más de 200,000 mexicanos desfilaron en una manifestación. Las universidades de Francia, Alemania, España, Italia, Japón, etc. fueron un campo de batalla de reclamos. Las proclamas de los carteles decían: esa fue la revolución de ellos. Ahora nosotros tenemos la palabra. ¡Viva nuestra generación! El mayo del 68 de París fue el fenómeno reconocido por todos como el momento de la presentación violenta de la juventud como algo diferente. Hace referencia aquí el padre nuevamente a los hechos históricos que a él le llevaron a escribir este manual. ¿Por qué es importante destacarlos ahora? ¿Por qué es importante mencionarlos aquí? Porque cuando escribió este manual, seguramente el padre habían pasado apenas un par de años de lo sucedido. Habían pasado 2, 3, quizás 4 años de aquella revolución de mayo de 1968 y todavía se sentía en el ambiente mundial, en el ambiente juvenil, en el ambiente universitario, aquellas represalias por parte de los gobiernos a los jóvenes. Habían pasado pocos años. Seguramente muchos de aquellos estudiantes, de aquellos jóvenes, de aquellos universitarios que habían participado en estas revueltas, en esta revolución de mayo, cuando el padre Pujadas escribe su manual, quizás todavía no terminaban la universidad. Quizás aún se encontraban con esa efervescencia, con esos deseos del cambio. Muy bien, ahora, ¿cuáles son estos movimientos juveniles? ¿Cuál es esta efervescencia en el corazón de los jóvenes al cual hay que hacer referencia para encender otra vez en estos jóvenes esa llama de, podríamos decir, de lo revolucionario? Pero no quisiera hablar en términos políticos, sino más bien para encender en los jóvenes esa llama de la esperanza, del apocalipsis no en un sentido negativo, sino en el sentido más profundamente bíblico. ¿Qué es apocalipsis? Revelación. Es decir, ¿qué eventos han sucedido en estos últimos 2, 3, 4, 5 años que enciendan en los jóvenes esa llama de esperanza, de apertura, de revelación, de hacerles ver a los ojos a los jóvenes que ellos son parte de este cambio y que son necesarios para que este cambio sea llevado a cabo y para que toda la sociedad al final sea encaminada por estos jóvenes hacia la civilización del amor? El padre Pujadas toma lo bueno de cada movimiento, de cada situación. En este caso, él toma de los jóvenes la parte de la manifestación, de dar a conocer su voz. Hasta ahí. Y si te vas a lo político, pues la Revolución de Mayo es un tema que están en contra del capitalismo, que es más de tendencia comunista. Pone contra las cuerdas en lo que entonces el presidente Charles de Gaulle, que fue un héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el padre Pujadas como que, no sé, para que no se vaya a distorsionar, ¿va? Es que está a favor del comunismo, no, no. Él simplemente, y lo menciona inclusive con el tema de Marx, él toma lo bueno o aprende hasta del opuesto para ver qué es lo que le ha funcionado, ¿va? Porque él empieza a armar este manual de lo que tiene y lo que tiene no solamente son las cosas de Dios que son más importantes, sino también no se cierra sobre lo que está sucediendo con las otras ideas que no van acorde, ¿va? Pero que toma qué es lo que le funciona y lo bueno. Entonces, yo nomás quería agregar que todo esto que él toma no va por un tinte político, nada de eso, sino por un tinte, lo básico que es, el joven se manifiesta, el joven levanta la voz, el joven quiere expresar sus ideas, ¿no? Continuando con esa situación que tocas, Israel, de la historia, el joven siempre ha buscado el hecho de ser escuchado.
hoy en día sigue pasando lo mismo. El joven sigue queriendo ser escuchado. Desafortunadamente, no hemos estado atentos nosotros como iglesia a escuchar a esos jóvenes. Y tanto no hemos estado atentos que los jóvenes hoy en día han sido seducidos por ideologías bien banales, que no nos ofrecen absolutamente nada y que no les ofrece nada a ellos ni a nuestros hijos. Pero los jóvenes que hoy en día están y que son los que tienen en sus manos el control de este mundo, se han dejado seducir por estas nuevas ideologías. ¿Qué es lo que ofrece Encuentros de Promoción Juvenil? Escucharte, darte oportunidad de que hables, digas, llores, chilles, patalees, como decimos nosotros, pero que también seas escuchado, que es lo primordial en el joven. Ser escuchado para ver qué tanto cúmulo de ideas tienes en la mente, en el corazón y en el espíritu. Teniendo en cuenta todo eso, yo creo que el joven lo podemos nosotros, ahora sí, desde Encuentros de Promoción Juvenil, seducirlo para que entienda que nuestra espiritualidad, nuestra ideología es llegar y hacer partícipe a todos, empezando por el joven, de que la causa del reino es la causa que nos debe de seducir. Y cuando esto suceda, para hablar del apocalipsis, de la revelación, es donde vamos a empezar a ver que el reino de los cielos estará cerca. Es cuando todos entenderemos que estas ideologías, que no voy a entrar en detalles porque sería también darle más tiempo, entrar a esas ideologías ahorita es lo contrario a lo que nos ofrece nuestro Dios, que es un Dios de vida, es un Dios de amor, es un Dios de esperanza y es un Dios que nos revela que Él es amor y que ese amor es lo que va a hacer que escuchemos a esos jóvenes que están necesitados para que no sean seducidos por esas ideologías que son ideologías del mal, que ya sabemos de dónde vienen. Y como decía el padre Pujadas, solo los imbéciles siguen ideales que no conocen. Con eso nos quedamos. La oportunidad de darles a los jóvenes el abrirse no solo a la realidad que les toca vivir, sino más allá, a la verdad de Cristo, a la verdad de Dios, a la verdad del Evangelio, a la verdad de lo que es el verdadero concepto de juventud. Con eso nos quedamos y nos vemos en la próxima. Saludos. Sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.